Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. A propósito del Día Mundial del Sueño, pero habría que agregar sueño reparador, creo yo que es fundamental entenderlo y ponerlo en práctica. Pero igual tenemos al especialista, neurólogo, se ha especializado justamente en este tema, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, el doctor Claudio Cárdenas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido una vez más a Hola este Gladys, espacio. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, porque de nada sirve, ¿verdad?, dormir 7, 8 horas si no es reparador. ¿O sí? Sí, es así. De hecho, no solamente es el tiempo, es el Ujú. momento del día en que se tiene que dormir según el horario de cada quien y además de eso es que sea la profundidad adecuada y por supuesto en todos los ciclos que se deben cumplir para que el sueño sea completamente reparador. Tú perfectamente puedes dormir 7 horas de un sueño superficial y no te vas a sentir Ujú. restaurado, que sería la palabra, ¿no? Claro, que del otro día estamos entrevistando sobre los cronotipos, ¿no? Y Sí. primero entonces identificar qué tipo de personas somos de acuerdo a ese reloj biológico. Hay quienes funcionan muy bien madrugando, no es mi caso. Hay quienes funcionan muy bien después de las 8 de la mañana y hasta muy tarde, es mi caso. Y hay algunos que sencillamente de madrugada en la noche es que están mucho más activos, creativos, funcionales. Entonces creo que habría que empezar por ahí, doctor, dentro de la tarea de cada uno de nosotros. Sí, de hecho, se han descrito muchos estadios digo, tipos de reloj biológico en los individuos, ¿no? Pero intentamos agruparlos en 5 grandes grupos, ¿no? Los dos extremos, que son el definitivamente matutino, y está el que es definitivamente nocturno, y está el intermedio, y entre el intermedio, el matutino y el nocturno, quedan los que son moderadamente matutino y moderadamente nocturno. Em, Cuestiones de detalles más o menos, la verdad es que según se ha establecido, cada patrón cronológico tiene sus horas de sueño, sus horas a las que se Mm. va a dormir y tiene unos horarios de vigilia. Por ejemplo, en uno de los casos que tuvimos hoy en la consulta, teníamos un adolescente de 16 años que es moderadamente matutino. Su horario de dormir era principalmente desde las 9:45 hasta las 10:30 de la noche, según lo que habíamos calculado, y de pararse se tenía que parar no más tarde de las 6:30 de la mañana. Es Entonces, raro en cuando un uno hace los adolescente, distintos. ¿no? Eso Sí, es lo que raro. pasa es que, de hecho, este caso en particular, él era un durmiente un poco corto. Hay que tomar en cuenta también que el adolescente es un gran durmiente, Por eso pero digo. el patrón es de 10 ¿sabes? De 9 a 12 horas. Él es de los que dormía un poquitico menos. Pero lo que te quiero decir es que hay herramientas para caracterizar eso. Inclusive hay algo que se llaman cronotrabajos, que ha venido surgiendo últimamente en algunos países, eh, ¿sabes? Países bajos, escandinavos, en Ujú. donde ellos calculan más o menos el reloj biológico del trabajador potencial y su horario de trabajo se determina con respecto a las horas de mayor productividad. Entonces, por ejemplo, si la persona es definitivamente nocturna, generalmente la hora de inicio de trabajo es un poco más tardío que la que persona es moderadamente matutina, Claro. ¿no? Eso tiene Entonces, lógica. aparentemente, eso, exacto, es como lógico, pero como que no lo hacemos. Porque, bueno, todo tiene que ver con este patrón de que dormir no es necesariamente algo positivo, o sea, culturalmente como está asumido que si el trabajador duerme es que es un flojo, ¿no? Ajá. Entonces, que es muy cultural, pues. No, y el establecer también rutinas, que sí sé que es necesario, bueno, más o menos como un orden lógico de las diferentes áreas, en este caso el sistema educativo, que establece para todos por igual, aunque hay turnos vespertinos, pero establece desde muy temprano, desde que somos unos bebés recién empezando casi que a caminar, horarios muy tempraneros, que caramba, yo a veces digo hasta qué punto realmente eso es saludable, beneficioso, ¿no? Para el desarrollo incluso cognitivo de ese ser. Claro, de hecho, volviendo a los mismos ejemplos, se está Ajá. practicando algunas formas de diferenciar el horario de clases en los escolares y los preescolares y los adolescentes. Y a Mm. veces, aunque no puedas de repente quizás iniciar distinto el horario de clases, se puede escoger por patrones o por grupos de edad, por grupos etarios. Por ejemplo, los adolescentes
no les ponen clases que requieran una alta carga cognitiva a primeras horas de la mañana. Entonces dejan las Ujú. horas de la mañana para que hagan deporte, natación o de repente dibujo Mm. técnico. Y pasan a poner quizás física, química y matemática de 10:30, 11, cuando están un poco más alertas, porque también es verdad de que es difícil que en un grupo familiar que tú tengas un chamo que es un preescolar o un escolar y otro adolescente, que tú estés poniendo a uno a entrar a Como clases a las padres. 7, el otro a las 8, en qué momento llegas al trabajo, ¿no? Es complejo. Pero sí se puede hacer un ajuste interno con algunos horarios de siesta y ese tipo de cosas que buscan que sencillamente el estudiante sea más productivo desde el punto de vista intelectual en el momento Claro. que está. De hecho, también las empresas, por ejemplo, estas empresas ya de siglo XXI que consideran el descanso, la siesta, espacios para ello, para los trabajadores, pues considerando que ese descanso, si sea de 10 minutos, es definitivamente productivo. Sí, eso es lo que va de la mano con el eslogan del Día Mundial del Sueño de este año, que es Mm. equidad de sueño para la salud global, que pues, se está buscando principalmente que no descanse solamente en el individuo el, el bienestar del sueño, que no descanse solamente en el personal de salud, garantizar el sueño de las personas, sino que también hay elementos desde el punto de vista poblacional, social, socioeconómico, que también limitan mucho el sueño de las personas, como por ejemplo los trabajos que son la persona que tiene que pasar mucho tiempo en un transporte público para llegar al trabajo, ¿no? Sí, Son 2 horas de ida, imagínese. 2 horas de vuelta, entonces también a veces es difícil que tú dices, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para dormir mejor y el paciente te diga cosas como me han dicho, tengo ya un tiempito en esto, mira, pero yo no tengo otro lugar para ver televisión que la cama porque yo duermo en un cuarto y vivo en un cuarto y todo está en el cuarto. O Exacto. sea, ¿qué Como para tanto mantener el puedo aparato yo, fuera, ¿no? qué tanto puedo yo hablar de higiene de sueño cuando no hay una condición quizás más de vida cultural, económica, social, como para poder verdaderamente tener un sueño de calidad? O sea, no todo depende del individuo ni del personal de salud. De hecho, hay la pregunta también, porque siempre la hago ante las carencias, ante justamente las situaciones de crisis extremas para muchos, que en el caso del transporte tienen que considerar 2, 3 horas para llegar a su lugar de trabajo, lo cual implica que duerma menos, como bien dice usted, y además llega a la casa con una cantidad de responsabilidades, por ejemplo, y termina acostándose a la 1 para levantarse a las 4. En esos casos, ¿qué sugiere usted para compensar un poco durante el día? Porque sí sabemos que es muy importante el Sí, descanso. bueno, tú sabes que se puede intentar recuperar unas horas de sueño de manera eficiente los fines de semana. Eso ha sido un método de que si tú, por ejemplo, te privas de sueño unos 30 minutos, 1 hora los días de semana, tú pudieras tener un sueño un poco más prolongado los fines de semana. Aparentemente el hacerlo no genera ni un daño a largo plazo, o sea que sí puede contribuir. Lo otro también es que para que el Entonces sueño sea más profundo, se desmonta la teoría de que supuestamente el sueño no se recupera. es que eso no es completamente cierto. O sea, tú puedes perfectamente, si es una privación sostenible, o sea, si estamos hablando de media hora, 45 minutos, bueno, un poco de privación de sueño se puede recuperar. El sueño tiene un comportamiento homeostático, o sea, cuando decimos homeostático es que hay cierto grado de autorregulación. Tú no tienes que dormir 16 horas para recuperar 16 horas de actividad. Es decir, tú perfectamente, cuando te trasnochas, puedes recuperar unas horas de sueño porque se hace más profundo, pero tú no puedes hacer algo que mucha gente también quiere promocionar ahora, que es que tú nada más con dormir 4 horas de tal manera ya vas a tener todo el sueño de una persona que durmió 7 horas. Mm. Eso no es cierto. Lo que se quiere decir es que si por razones extrínsecas tú no puedes quizás lograr esas 7, 8 horas, sino que te da chance nada más de 6 horas, se puede intentar compensar con una siesta de 30 minutos y quizás prolongar el sueño sábado y domingo. Pero estamos hablando de pequeñas modificaciones, no estamos hablando de que vas a dormir 2, 3 horas todos los días y Claro, vas a compensar el fin de el fin de semana, porque semana. eso sí ya es insostenible, ¿no? Que hay Eh, personas que lo hacen. Y bueno, se sí, pierden incluso y también lo que puede ser justamente esas horas de descanso, pero para entretenimiento con la familia, por tratar de recuperar el sueño perdido durante la semana laboral. claro, por eso es que principalmente se está buscando también que no solo sea un compromiso del individuo y de los médicos, sino que también sea un elemento de la sociedad el entender que tenemos que buscar la manera de nosotros mismos y de los que están con nosotros en este planeta
respetar un poco el sueño, ser un poco más sensibles en ese sentido y de que no necesariamente, ¿sabes? El sueño tiene que ser sacrificado para obtener otras cosas, que es algo que es muy cultural y es algo Sí, también que se señor. exige en la jerarquía. Es Sí, como sí, sí. enorgullecedor cuando, cuando una madre está orgullosa de que su hijo se graduó y estudió muchísimo, se enorgullece de todas las horas las noches que no durmió por Exacto. estudiar. Qué Es, increíble, hasta cultural. Ujú. es Mucho por cultural. desmontar. Sí, Entonces, sí. eso es lo que busca la equidad de sueño para la salud global, Y que si se lo ves en piensa. la cama, entonces frases típicas, muy ofensivas, por cierto, de una violencia pasiva. Eres un manganzón. Por dejar Exacto. una ahí, 3 puntos suspensivos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Me están haciendo señas de que ya tenemos que despedir, pero ha sido un placer, como siempre, Gusto. conversar con usted sobre el sueño que es tan importante para nuestra salud, física, integral, general. El doctor Claudio Cárdenas es neurólogo especializado en sueño, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, a propósito del Día Mundial, hablando de este tema y su importancia. 2:58 me toca correr, despedir en nombre de todo el equipo, agradecer, por supuesto, por el trabajo que hacen, por este y otros programas. Despido hasta mañana nuevamente a la 1 y hasta